Vamos a seguir conversando sobre Estados Unidos, que durante esta jornada ha dado muchísimas noticias. Por eso que ya está aquí conmigo, sentada en la mesa de trabajo de CNN Chile, Alicia Contreras, para contarnos de esta decisión, primero, de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto de los aranceles que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos, y luego la respuesta del presidente Donald Trump. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Mati. Así es, fue un duro golpe para la política de Donald Trump y también la política exterior del mandatario, porque hoy en la mañana se conoció el fallo de la Corte Suprema que dictaminó que los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump son ilegales. La razón que da acá la Corte Suprema es que para imponer estas tarifas que anunció el año pasado Donald Trump en el llamado Día de la Liberación, necesita pasar por el Congreso, y es por eso entonces que la Corte Suprema decide hoy que estas tarifas son ilegales. Y esto es un golpe durísimo para la administración de Donald Trump, porque por una parte se basa estos aranceles su política económica, pero también su política exterior. No hay que olvidar que Donald Trump ha utilizado insistentemente estas tarifas para lograr acuerdos con los países. Donald Trump rápidamente calificó esta decisión de la Corte Suprema como una vergüenza y durante la tarde entonces entregó su respuesta, donde anuncia que va a imponer aranceles de un 10% a todos los países, pero bajo otra ley. Veamos primero el informe que nos envía Juan Carlos López desde Washington. La Corte Suprema de Justicia determinó por 6 votos a favor y 3 en contra en un fallo redactado por el presidente de la Corte, John Roberts, que el presidente Trump no tiene la autoridad para imponer aranceles de manera unilateral, es decir, que los que ha impuesto este año como parte de su política de gobierno han sido impuestos de manera ilegal. El fallo no establece un mecanismo para devolver o si se deben devolver los aranceles que ya fueron cobrados, pero superarían los 175 mil millones de dólares. La decisión incluye a magistrados que fueron designados por el presidente Trump, además del presidente de la Corte y de las magistradas de Corte Liberal. 3 jueces se opusieron, pero la mayoría prevaleció. Quiere decir que Trump no tiene la autoridad. En su fallo explicando su decisión, el juez Gorsuch, designado por Trump, dice que es claro que la autoridad para imponer aranceles corresponde al Congreso y que hay mecanismos para proteger la independencia del legislativo, del Congreso, del Ejecutivo, de la presidencia, en un proceso que Trump calificó como una desgracia, pero dijo tener un plan B para determinarlo. La decisión, considerada una derrota muy importante para Trump, llega pocos días antes de su discurso del Estado de la Unión. Juan Carlos López, CNN, Washington. Bueno, efectivamente, entonces es un duro golpe para la administración de Donald Trump, y durante la tarde realiza una conferencia de prensa donde se le ve muy enojado por la decisión de la Corte Suprema, principalmente porque ya lo decía Juan Carlos, acá había jueces designados por el mismo mandatario, y de hecho es la primera vez en esta segunda administración que la Corte entonces realiza este golpe hacia Donald Trump. Ahora, estos aranceles que ha impuesto el mandatario estadounidense lo ha hecho bajo la ley de emergencia que fue creada en 1970, que se llama la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IPA, que es la que se le llama entonces para imponer estas tarifas. Y un año después del Día de la Liberación, entonces Donald Trump tiene que echar pie atrás a estos aranceles. Dijo efectivamente que tenía un plan B, y lo que anuncia en esta conferencia de prensa es que va a imponer nuevas tarifas, pero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Y acá la gran diferencia es que esta ley permite imponer aranceles, pero solo hasta un 15% y solo durante 150 días. Después de eso necesita tener la aprobación del Congreso. Donald Trump criticó a los jueces, dijo que sentía vergüenza de esta decisión y también sentía decepción entonces de lo que le hicieron, dice Donald Trump, a la nación. Escuchemos primero lo que dijo el mandatario al recibir este fallo. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country.
Other alternatives will now be used to replace the ones that the court incorrectly rejected. We have alternatives, great alternatives. Could be more money, we'll take in more money. Ya, la otra gran pregunta, y que todos se hicieron rápidamente tras conocerse este fallo, es ¿qué pasa con el dinero que ya se ha recaudado por los aranceles? Que es mucho, ¿no? Es mucho. Hasta el 14 de diciembre el gobierno federal había recaudado 134 mil millones de dólares en estos ingresos recibidos por los aranceles que impugnó la Corte Suprema. ¿Qué pasa con este dinero? ¿Debe devolverse? Eso no queda claro en la decisión de la Corte Suprema y probablemente va a tener que ser resuelta esta duda por los tribunales inferiores. Sin embargo, Donald Trump también se le pregunta por esto en esta conferencia de prensa y él rápidamente cuestiona por qué la Corte Suprema entonces no resolvió qué podían hacer con el dinero que ya han recaudado. Escuchemos lo que respondió el mandatario. They take months and months to write an opinion, and they don't even discuss that point. We've taken in hundreds of billions of dollars, not millions, hundreds of billions of dollars. And so I said, well, what happens to all the money that we took in? It wasn't discussed. Wouldn't you think they would have put one sentence in there saying that keep the money or don't keep the money, right? I guess it has to get litigated for the next 2 years. Bueno, es la gran pregunta entonces, ¿qué pasa con el dinero que ya se ha recaudado? Impone entonces aranceles de un 10% para todos los países, pero bajo otra normativa y va a tener que ser aprobados después si los quiere extender por el Congreso y solo puede llegar a un máximo de un 15% de tarifas. Y este golpe para la administración de Donald Trump ocurre también cuando el martes va a realizar su discurso ante el Estado de la Nación, que es básicamente como una cuenta pública acá en Chile. Se va a realizar esto el martes y otra duda también que está rondando estos días es qué va a hacer con Irán. Esa es otra pregunta, recibe este golpe entonces por parte de la Corte Suprema, está analizando si ataca a Irán y también está el tema del caso de Jeffrey Epstein. Tiene varios temas por resolver el mandatario estadounidense, entonces no se sabe qué va a hacer en los próximos días. Le preguntaron por Irán. Exactamente, le preguntaron por Irán y dijo entonces a los periodistas que estaba considerando un ataque militar limitado en Irán, pero también... No sabemos qué se refiere a limitado, cuándo, dónde y cómo. Exactamente. Y el problema con Donald Trump es que, claro, siempre responde de esta forma ante estas preguntas. Uno nunca sabe qué esperar de Donald Trump. Antes ya ha pasado que ha aprobado un ataque, sin embargo después echa pie atrás. También está la duda, ¿qué podría atacar de Irán? Porque ya atacó los sitios nucleares en la guerra de los 12 días. Entonces, ¿qué otra zona de Irán podría atacar ahora? Él busca un cambio de régimen. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podría lograr este objetivo entonces con un ataque en Irán? Se le pregunta entonces respecto de este posible ataque y esto es lo que responde. Do you have any message to the Iranian people? The Iranian people in Iran or people here? People in Iran. They better negotiate a fair deal. You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very, very sad situation. Bueno, estamos pendientes entonces a qué va a pasar en Estados Unidos, si es que va a tomar una decisión Donald Trump. Al parecer, el ejército de Estados Unidos está listo para atacar Irán durante este fin de semana, pero claro, tienen que esperar la decisión de su comandante jefe, que en este caso es Donald Trump. Pero un punto importante es que Reino Unido no autorizó a Estados Unidos a utilizar sus bases militares para realizar un posible ataque a Irán. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Reino Unido porque siguen las repercusiones tras la detención del ex príncipe Andrés. Ayer estuvo detenido 10 horas después de sospechas de conducta indebida en un cargo público durante entonces su tiempo como enviado comercial del Reino Unido, donde habría compartido información sensible
al convicto sexual Jeffrey Epstein. Fue liberado, pero de todas maneras sigue bajo investigación, aunque hasta ahora no se le ha acusado o imputado ningún cargo. Pero hoy la policía también estuvo registrando la ex residencia de Andrés en Windsor. Él salió de este lugar después de que se le despojaran de sus títulos. Pero otro punto importante es que el gobierno británico ahora actualmente estaría analizando eliminar a Andrés de la línea de sucesión real. Esto lo haría tramitando una ley y lo podría hacer entonces después de que termine la investigación policial en contra de Andrés. Pese a que el hermano del rey Carlos III ya perdió todos sus títulos, incluyendo el de príncipe, sigue ocupando el 8º puesto en la línea de acceso a la corona, y es por eso que el gobierno británico entonces estaría analizando sacar una ley para eliminarlo entonces de la línea de sucesión. Hasta ahora entonces está en libertad Andrés, pero bajo investigación. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Venezuela, porque ayer ocurrió un hecho importante. Finalmente se aprobó la llamada ley de amnistía para liberar a presos políticos del país. Es un hecho importantísimo que de hecho fue anunciado después de la captura de Nicolás Maduro y la tutela que está ejerciendo Estados Unidos en Venezuela. Es histórica entonces, pero excluye esta normativa a quienes hayan participado en acciones armadas o de fuerza. Alcanzaría a todas las personas que han sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos entre 2002 y 2025. Plantea 13 casos y contextos en los que se contempla esta ley de amnistía, y de hecho incluye los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, elecciones que fueron cuestionadas mundialmente, donde Nicolás Maduro fue reelecto como presidente de Venezuela. Sin embargo, todos los países, entonces la mayoría de los países cuestionaron estas elecciones, y según la oposición fue Edmundo González entonces quien obtuvo la victoria de estas elecciones. Escuchemos lo que dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la aprobación histórica de esta ley de amnistía en el país. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá. Que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Argentina, porque ayer les decíamos que la Cámara de Diputados estaba analizando la reforma laboral de Javier Milei. Finalmente la Cámara de Diputados aprueba esta reforma, sin embargo le hizo cambios, por lo que vuelve al Senado y se espera que podría ser aprobada completamente la próxima semana. ¿Qué fue lo que pasó? Iván Pérez Sarmenti nos cuenta desde Buenos Aires. El gobierno de Javier Milei obtuvo un importante triunfo legislativo con la media sanción de su proyecto de reforma laboral. En una jornada que estuvo enmarcada por importantes movilizaciones y un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados con 135 votos positivos y 115 negativos. Pero ahora debe regresar al Senado para su aprobación definitiva, dado que se incorporaron modificaciones. El principal cambio fue la eliminación del polémico artículo 44, que reducía la remuneración de los trabajadores durante licencias de enfermedad en un 50 o 75% según el caso. Pese a que la Cámara Alta tiene la potestad de insistir en la redacción original del proyecto, la nueva versión ya obtuvo el dictamen de comisiones necesario y el texto modificado será debatido la semana próxima, donde se espera su aprobación definitiva. El presidente Javier Milei celebró la decisión a través de un comunicado y manifestó que la reforma está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos. Por su parte, desde la oposición se mostraron disconformes. El diputado de Unión por la Patria, el peronismo, Sergio Palazzo, calificó a la norma como inconstitucional, y el senador Jorge Capitanich manifestó que su bloque mantiene objeciones de carácter estructural. Iván Pérez Sarmenti, desde Buenos Aires.
Bueno, si es que efectivamente se aprueba, entonces la próxima semana sería un gran triunfo para el gobierno de Javier Milei y podría entonces promulgarlo el 1 de marzo, que es el objetivo que tenía el presidente de Argentina. Vamos a terminar con la noticia que conocimos anoche sobre la muerte del actor Eric Dane a los 53 años, muy conocido por su rol en Grey's Anatomy y también en la serie Euphoria. Y hace poco se reveló que el actor dejó esta entrevista para que fuera publicada después de su muerte. Es parte de un especial de Netflix entonces, que va a ser difundido entonces en los próximos días en la plataforma de streaming. Y él acá le dedica palabras a sus hijas. Él en 2025 fue diagnosticado con ELA y anoche entonces se confirmó su muerte. En esta conversación entonces el artista aborda distintos temas de su vida personal, incluyendo el diagnóstico de ELA, y le dedica varias palabras a sus dos hijas. Veamos parte entonces de esta entrevista póstuma de Eric Dane. I hope you won't just listen to me. I hope you'll first live now. Right now, in the present. It's hard, but I learned to do that. For years, I would wander off mentally, lost in my head for long chunks of time, wallowing in worry and self-pity, shame, and doubt. I'd replay decisions, second-guess myself. I should have done this, I never should have done that. No more. The past contains regrets. The future remains unknown, so you have to live now. The present is all you have. Treasure it. Bueno, palabras muy Tremenda razón. tremendas, sí, que le dedica a sus hijas. Hace poco se dio a conocer esta entrevista que ya está arriba en YouTube, pero claro, son palabras bien fuertes de este actor que muere también muy joven. Muere a los 53 años, después de un año de haber recibido este diagnóstico, por lo tanto fue una enfermedad que avanzó, tuvo un progreso, una progresión rapidísima, que termina con el fallecimiento este jueves, pero con esas palabras bien sabias, Alicia. Sí. Lo único que tenemos es el presente, nadie sabe lo que va a pasar mañana y no sacamos nada con arrepentirnos o mirar demasiado el pasado, así que la tomamos también, ¿no es cierto? La tomamos también, exactamente. Bien, Alicia, muchísimas gracias. Seguimos atentos a todas las novedades desde Estados Unidos, también atentos a lo que puede ocurrir en Irán. Hacemos una pausa con imágenes a esta hora de Punta Arenas. Nos fuimos al sur de nuestro país, la última capital. Ahí es la ciudad de Punta Arenas a esta hora de la tarde, 7:01, ya regresamos.